Bendecido día, mis hermanos de Católico Hoy. Les saluda el diácono Elix y para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes, que estemos en conexión con Jesús a través de su palabra. Hoy jueves 16 de noviembre y esta es la frase para este día. No puede haber reino de Dios en el mundo si no hay reino de Dios en nuestros corazones. Hermanos, ¿qué les llega a la mente a ustedes cuando piensan en el reino de Dios? Quizás piensen en cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Pero ¿qué tal si Jesús nos dijera, como le dijo a los fariseos en el Evangelio de hoy, el reino de los cielos está aquí entre ustedes? Posiblemente lo primero que cuestionaríamos sería, pero aquí en este mundo, con tantas injusticias, guerras, crímenes, y podríamos seguir mencionando. Parece inverosímil, pero es la realidad. El reino de Dios está en cada uno de nosotros cuando actuamos con la sabiduría de Dios. Esto nos lo describen las lecturas de hoy, así que abramos nuestro corazón a Dios y veamos cómo podemos ser ese reino de Dios en este mundo que vivimos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22 y capítulo 8, versículo 1. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo número 118, versos 89 al 91, 130, 135 y 175. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos, que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que
tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús dice que la venida del reino de Dios no se puede observar. Esta no es la respuesta que los fariseos habrían predicho a su pregunta, ya que su atención se centraba en lo externo y lo político. Jesús está hablando de lo sobrenatural y espiritual cuando dice: el reino de Dios está aquí entre nosotros. En otras palabras, no puedes observar la venida del reino porque ya está aquí. Ahora, ¿cómo puede estar presente el reino de Dios en este mundo de división, codicia, destrucción y violencia? El mismo Jesús parece afirmar que a veces puede resultar difícil ver su presencia. Y si bien la iglesia misma es su manifestación visible, no es completa. La segunda venida de Jesús al mundo establecerá la plenitud de su reino. Y en cuanto a esa hora y día, no tenemos conocimiento. Simplemente debemos estar preparados, como nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 44. Es útil practicar ver lo que nos rodea y prepararnos para la venida de Cristo nuevamente, escuchando la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos hoy, en la primera lectura de hoy, del libro de Sabiduría, un anticipo de cómo es la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. La lectura describe algunas de las cualidades de la sabiduría de Dios, y estas cualidades también pueden verse como descripciones de la presencia del reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios está habitado por personas que son no destructivas, que aman hacer el bien, que disciernen, que no se dan por vencidos, que son generosos, amorosos y bondadosos con los demás. Para lograr esto en nosotros, en primer lugar, hay que pedirle esa gracia y sabiduría a Dios para actuar. Eso, por supuesto, es clave. Pero cuando Jesús decía a los fariseos: el reino de Dios está aquí entre ustedes, les estaba dejando saber que sus acciones mostraban ese reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Lo que describe precisamente la primera lectura que escuchamos hoy. Jesús no era una persona destructiva, buscaba la unión, amaba hacer el bien, sanar al enfermo, escuchar al otro la necesidad que tenía. Su bondad y su generosidad se veían en sus acciones, acogía a todos sin distinción, repudiaba la injusticia, la desigualdad. Tú y yo podemos seguir haciendo presente el reino de Dios en nuestros hogares, trabajos o ambientes donde nos encontremos. La clave está en mostrar con nuestras acciones lo que es el reino de Dios. Hoy puedes ser amable con un compañero de trabajo, puedes hacer un favor especial a tu esposa o esposo, o enviar un mensaje de esperanza a alguien que sabes que está pasando por un momento difícil. En palabras sencillas, es hacer lo que hacía Jesús en nuestras obras. Hoy puedes mostrar el reino de Dios al mundo
cuando no apoyas el aborto, la eutanasia, la desigualdad entre unos y otros, y cuando no apoyas leyes que van en contra de los inmigrantes. Cuando tú eres ente de paz en tu familia o en el lugar donde te encuentres, estarás diciendo como Jesús, pero sin usar palabras, el reino de Dios está aquí. La tarea es para todos los que somos bautizados. Es nuestra encomienda como cristianos todos los días mostrar ese reino de Dios con nuestras palabras de amor, de generosidad y confirmadas con nuestras acciones. Hoy debemos ver si nuestras acciones están mostrando que el reino de Dios está aquí. Cristo se entrega a nosotros en la Eucaristía para que podamos ser semillas del reino de Dios. Nos invita a convertirnos en lo que comemos y bebemos, convirtiéndose así en la presencia de Cristo en el mundo, para que donde quiera que estemos, allí también esté el reino de Dios. Mientras continuamos construyendo el reino y preparándonos para su realización, que la gracia de Dios nos ayude a ser fieles a nuestra tarea. Entonces, mis queridos hermanos, está en nuestras manos el mostrar que el reino de Dios está aquí. Podemos comenzar hoy mismo con nuestra misión. ¿Aceptas el reto? Si dices que sí, entonces pregúntate, ¿de qué manera puedo hoy mostrar al mundo que el reino de Dios está aquí? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, gracias te damos, mi Dios, por esta oportunidad que nos concedes de vivir una nueva esperanza, un nuevo día, una nueva oportunidad de encontrarnos contigo, mi Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre amado, que podamos ser tu reino, ese reino de Dios vivo donde quiera que nos encontremos. Que tú nos des tu sabiduría, Señor, tu gracia cada día y que podamos saber utilizarla bien, siendo amables, comprensivos, generosos, mostrando ese reino de Dios que habita en cada uno de nosotros, al mundo al cual nos enfrentamos y al mundo en el cual vivimos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor, que nos llena el corazón, nos orienta todos los días, es nuestra guía, nuestra esperanza, que hoy y siempre podamos ser ese reino que está aquí, que donde quiera que lleguemos hoy puedan los que nos vean, los que nos escuchen, puedan sentir que el reino de Dios ha llegado a sus vidas. El camino no es fácil, pero tampoco es imposible, porque no vamos solos. Jesús va con nosotros. Yo voy a estar orando por ti y por tu familia. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, mucha paz, mucho amor, para mostrar su reino al mundo en que vivimos abundantemente. Y no olvides, no puede haber reino de Dios en el mundo si no hay reino de Dios en nuestros corazones.